La charla de hoy es cómo generar sabiduría en las organizaciones a través del coaching. Todo un mundo complejo, ¿no? Porque en las organizaciones, igual que en el life coaching, están más pendientes, ¿no? de si hay diferencias entre la terapia y el coaching o no. En el mundo de las organizaciones a veces hay conflictos, ¿no? O dificultad para poner las fronteras con la consultoría o con intervenciones incluso de team building, ¿no? Bueno, esta consultoría más de desarrollo organizacional que está ya muy cercana al coaching. Antes de nada, recordemos, ¿no? Estamos en el marco de la 6ª Semana Internacional de Coaching, de la ICF. Para los que estáis aquí por primera vez y no conocéis lo que es la ICF, es la primera organización mundial que sobre todo vela, ¿no? Por la calidad del coaching y por su rigor, y lo hace a través de unos criterios mínimos, ¿no? De mínimos, que reconocen a los coaches acreditados y a los programas de formación acreditados. Ya sabéis que todos los que estamos participando damos las actividades, pues o somos escuelas certificadas o somos coaches certificados o ambas, como es el caso. Los niveles de acreditación, de certificación de los coaches son ACC y MCC, de forma que una cosa es estudiar un programa certificado, ACTP, ACSPH o con créditos de formación, y otra cosa es ser un coach certificado, son cosas distintas, ¿sí? Entonces, para ser un coach certificado, además de la formación, la ICF pide otros requisitos, horas de práctica, supervisión por mentor coach, bueno, etcétera, ¿no? Una serie de cosas que las tenéis todas en la ICF, no os voy a marear. Bien, recordemos la definición de la ICF, que el coaching es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo con los clientes, y cliente podemos entender en este caso ya no solamente persona, sino también un profesional, una organización, un equipo, que inspira a maximizar el potencial. Por lo tanto, lo primero que habría que reflexionar, ¿no? Siempre digo, es eso de qué es el potencial. Porque para mí ahí está una de las claves importantes de sobre qué va a trabajar un coach. Y me presento yo para que veáis un poco desde dónde hablo. Entonces, cada coach tiene su trayectoria y también es interesante, ¿no? Observar cuál es la trayectoria y cómo se va constituyendo ahí, ¿no? Una línea de coaching. En mi caso, yo trabajo con generar sabiduría en profundidad, o sea, ya lo iremos viendo, ¿no? Un modelo de coaching o una línea de coaching de las pocas que hay, si es que supongo que habrá más, pero no las conocemos, la verdad, que trabajan en el más alto nivel de profundidad. El foco de trabajo está en la sabiduría, eso nos da ciertas peculiaridades y sobre todo bebemos de ciertas fuentes que aquí lo veis reflejado, ¿no? La psicología, yo soy psicóloga, filósofa, master coach, ya sabéis algunos, y sobre todo conocimientos y líneas, ¿no? De exploración que tienen que ver con este llegar a la esencia. Es decir, lo que vamos a trabajar también en las organizaciones es cómo pasar del ego a la esencia, cómo ir a la sabiduría interior, cómo hacer que podamos trabajar con la identidad del ser persona, ser equipo, ser organización, me da igual, ¿sí? El ser como entidad que organiza, coordina e interpreta todo eso que ocurre luego o cómo se manifiesta ese ser, ¿no? A través de lo que cree, a través de lo que dice, a través de lo que hace, etcétera, etcétera. Esas serían esas manifestaciones. Por lo tanto, síntomas. Para nosotros el síntoma está bien, pero en este caso, ¿no? También bebemos de la sistémica y del desarrollo organizacional en términos, ¿no? de intervención en las organizaciones. Yo soy consultora también, máster, ¿no? en desarrollo organizacional. Y por lo tanto, no nos interesa tanto el síntoma otra vez, ¿no? Sino la causa. Por lo tanto, vamos otra vez al ser organizacional o
al ser directivo, ¿no? El ser del directivo, el ser del líder, el ser del equipo, el ser de la organización. ¿Y qué está pasando ahí? Y cómo eso está enredado y deriva en manifestaciones problemáticas, malas decisiones, conflictos interrelacionales, mal clima, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que se puede derivar de ahí, que acaba en un resultado último final, que sería, pues, que yo qué sé, la organización no puede sobrevivir, ¿no? Como ser orgánico y ha de cerrar o ha de despedir o no tiene, ¿no? El servicio que ofrece no es el que debería ofrecer porque la gente no está coordinada, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos que le puede pasar a una organización, teniendo en cuenta que al final le pasaría lo mismo que ya veremos, ¿no? Que a otro tipo de organizaciones que no son empresa. Yo me estoy enfocando en principio más con un pensamiento de organización como empresa, pero una familia es una organización, etcétera. Por lo tanto, si queréis intervenir ahí ¿no? en ampliar la mirada respecto al discurso y abarcar otro tipo de organizaciones, pues también estupendo. Ahora definiremos lo que es organización. Bien, en cualquier caso, lo que decíamos antes, el coaching hoy diríamos que tiene, por un lado, toda una parte, ¿no? Un mundo que tiene que ver con la consultoría, donde hay un foco externo y hay un problema a resolver, eso es, diríamos, la definición de consultoría. Hay veces que el coaching está tocando eso, en realidad no cuestiona nada, no interviene en nada prácticamente, sino que lo que intenta hacer es coger el problema, decir, bueno, tú dónde quieres llegar, qué objetivo tienes y qué problema tienes para hacerlo. Vale, pues te pones un plan de acción para resolver el problema que te lo impide y ya está. Sea interno o externo el problema, nunca se acaba de saber. Bueno, hay una tendencia ahí, sobre todo en las organizaciones, ¿no? a pedir eso y a que haya líneas o coaches en concreto que entren ahí. Una aproximación de coaching muy cercana a eso sería, por ejemplo, el coaching breve, donde en realidad se dice, ¿no? que lo que es coaching porque la solución está en el cliente, pero eso, la solución, o sea, hay un problema a solucionar, por lo tanto estaría más dentro de este enfoque y no tanto de un enfoque de proceso y de desarrollo del potencial. Aunque evidentemente cuando uno resuelve un problema a veces le desencalla algo que le podría llevar, ¿no? a hacer las cosas de otra forma, etcétera, etcétera. Y luego tenemos por el otro lado el mundo de la terapia, donde hay un foco interno, que es la persona, ahí a veces nos perdemos con la terapia clínica, etcétera, etcétera, pero diríamos que en coaching lo más cercano que tenemos sería el life coaching, ¿no? Que andaría por ahí en esa frontera. Entonces hay distintos tipos de coaching que están en la frontera entre consultorías, terapias, etcétera, etcétera. ¿En medio que tenemos? Pues al final lo que hay son personas que están en situaciones determinadas, que necesitan aprender para producir otros resultados, ¿no? Y hay un ser, como decíamos, un ser persona, un ser organización, un ser equipo, que por lo tanto necesita alcanzar ese potencial que veíamos en la definición de coaching, y eso para nosotros es a través del contacto con la propia sabiduría, es decir, entendemos potencial como la conexión con la sabiduría interior, con el ser esencial. El otro día estaba en una charla de otra mirada, donde parecía que el potencial era lo que puedes hacer distinto. Está bien, ¿sí? Es decir, al final potencial es todo eso que no está manifestándose y podría ser manifestado. Nosotros, y es la mirada, ¿no?, que le voy a poner a toda la charla de hoy, estas posibilidades de ser, ¿no?, a un nivel más, diríamos, recogemos a Aristóteles, que también lo veremos un poquito más en la charla que haremos, no sé si es el jueves o qué día, ¿no?, sobre la sabiduría, sobre la filosofía, las aportaciones de la filosofía al coaching. Él decía, ¿no?, que es actualizar lo que no está actualizado. Para nosotros, lo más significativo que no está actualizado es este ser que podría ser y no soy, ¿sí? Esto que podría manifestar de mí y no lo manifiesto. En el coaching organizacional, por lo tanto, el foco está en las personas como sistema o como ente que forma un ser colectivo, organizacional o de equipo, como decíamos,
en definitiva, un ser que puede desarrollar también su potencial y estar en contacto con su propia sabiduría en lugar de ser reactivo y reaccionar desde el ego, en lugar de tomar decisiones rápidas a través de el miedo, o el rebote, o la lucha con el cliente, o con la competencia, o etcétera, 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 ¿no? Si hablamos de empresa. ¿Se va entendiendo la mirada que le vamos a poner? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale. No veo que haya respuestas, ¿correcto? ¿Enar? Sí, hola, de momento no hay preguntas. Perfecto, muy bien. Avancemos un poco más y lo que os quería plantear es desde dónde miramos todo esto, ¿no? Para poderlo entender e intervenir. Hay una afirmación que podemos hacer que es que la organización no existe. ¿Estamos de acuerdo? No veo mis preguntas. No, me parece que vuestras preguntas no las podéis ver, solo las vemos nosotros y las podemos ir respondiendo a partir de ahí. Vale, ¿estamos de acuerdo en que la organización no existe? Entonces, ¿en qué sentido no existe? Vale, pensadlo un momento. ¿En qué sentido no existe? Avanzo. En la organización no hay personas. ¿Qué tal? ¿Qué os parece esto ahora? Dice Mar, no existe porque las creas. Sin los integrantes no es organización. Elena ha levantado la mano, ¿verdad, Enar? No sé si le puedes dar paso a la voz. No sé si le puedes abrir el micro. Dice Sara, no hay personas, hay relaciones entre... Sí, veo las preguntas ahora, bueno, los comentarios, pero no sé cómo abrirles el micro a cada uno de ellos. Vale, no sé si aquí en este responder en vivo. Lo intento, va. No sé. Es que estamos probando este software, ¿eh? He abierto en vivo a Sara Tulipani. ¿Sara? ¿Sí? ¿Funciona esto? No contesta, bueno, yo no la oigo. Vale, bueno, seguimos, tanto da. Mejor lo escribís y así vamos avanzando. Muy bien, efectivamente, ¿no? Diríamos que las personas son la organización, que no es lo mismo. Es decir, la idea es que no es una intelequia, no es un ente abstracto que parece que nos limita, que nos bloquea, que nos constriñe, ¿no? Sino que en realidad es algo que nosotros estamos generando, es un organizarse. Por lo tanto, somos las personas las que generamos, las que creamos, las que le damos un tono determinado, un pensamiento, una acción a algo que vamos construyendo en la medida en que nos estamos organizando para, ya sea una empresa, ya sea una sociedad, ya sea una familia, ya sea lo que sea. Por lo tanto, no es un ente, no es un sustantivo, sino que es un verbo. Y esto tiene diferencias significativas, muy significativas de cara a intervenir. Por lo tanto, es un organizarse, es un subsistema, es un sistema dentro de un subsistema mayor de personas que a la vez forma parte, ¿no? O sea, es un sistema formado por subsistemas, ¿sí? Que forma parte de sistemas mayores, donde pongamos la frontera ya hay que decidir, y eso es un tema importante en la intervención, y dentro de un entorno determinado. Eso implica que ya de entrada tendremos que tener tres miradas: personas, sistemas y el entorno. Por lo tanto, el coaching o la intervención en las organizaciones se empieza a hacer más compleja.
obviamente el life coaching también está puesta esta mirada. La persona en sí misma es un sistema, forma parte de otros sistemas, sean organizacionales, ¿no? Empresariales, etcétera, la propia familia, la pareja si tiene, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente está dentro de un contexto y de un entorno. Pero diríamos que aquí la cosa se empieza a hacer un poquito más compleja, así que diríamos que la formación del coach para intervenir en organizaciones, yo diría que empieza a necesitar de una especialización que a veces en otras áreas no es tan imprescindible, pero aquí yo diría que sí. Bien, seguimos avanzando. Por lo tanto, la organización tiene nuevos retos, ha de dar, ¿no? Debe dar resultados, y más en estas épocas, ¿no? Complejas y ¿no? Posmodernas, ¿no? En la que estamos, de crisis absoluta y profunda del sistema, ¿no? Y del entorno y del sistema en el que estamos. Por lo tanto, más que nunca necesita metaresultados, más que nunca necesita replantearse, funcionar de otra manera, ver las cosas con más claridad, tomar decisiones más complejas. O sea, si esto ya iba creciendo, ahora estamos ya, no sé si en la cúspide o poco le falta. Y de ahí otra vez la importancia para mí del coaching, que como dice Robert Dills, ¿no? Los coaches han de tener la grandeza de ser intermediarios del futuro. Pues ahí estamos. Creo que como coaches nuestra mirada de cuestionamiento profundo de las cosas, ¿no? Bebemos de la mayéutica absolutamente, tiene que facilitarle a la organización el que se pueda replantear las cosas en profundidad. Es decir, desde el ser de la organización, desde su sentido, desde su misión, pero no solamente, ¿no? En lo que sería el desarrollo organizacional y la planificación estratégica en misión, visión, ¿no? E irlo bajando a los objetivos, etcétera, sino subir otro nivel o bajar otro nivel de profundidad, como le queráis llamar, y cuestionar la identidad en sí misma de este organizarse, para que fluya, para que se recupere la sabiduría. Las organizaciones como las personas, puesto que están formadas por personas, diríamos que están muy perdidas, han perdido el norte, ¿sí? Están metidas en la vorágine de competitividad, de ruido de económico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo les podemos ayudar a volver a encontrar la alineación con uno mismo? ¿Sí? La frase de Dills, no sé, ¿he dicho Dills? Era Whitmore. Luego la pongo por ahí. Los coaches hemos de tener a ver, luego os lo leo aquí. Los coaches han de tener el coraje de aceptar la grandeza de ser intermediarios del futuro. Gran frase de Whitmore, recientemente fallecido. Vale, por lo tanto, hay un entorno donde hay personas, organizaciones, sociedad, lo que queráis, que se enfrentan a nuevos retos, tanto a corto como a largo, como a medio, llamando como queráis, de forma que necesitan desarrollar el potencial, la propia sabiduría, la capacidad de ver, de leer, de hacerle frente de una manera creativa, ¿no? Como decía la definición de la ICF, ¿no? Un proceso que acompaña, ¿no? De forma creativa el desarrollo del potencial. Bien, pues ahí estamos. De forma que la organización pueda alcanzar metaresultados. Para nosotros los metaresultados tienen que ver con salir de la estructura del ego. En el mundo del ego, en el mundo de la falsa identificación, ¿no? La confusión que hay con nuestra identidad, con quién creemos que somos y deberíamos ser y no ser, esto nos pasa como personas y lo extendemos a las organizaciones y lo extendemos a la sociedad. Tenemos una sociedad profundamente neurótica, ¿no? Como ya apuntaba Krishnamurti, pero también las organizaciones son profundamente neuróticas porque las personas que las formamos somos profundamente neuróticos. Entonces, no se puede generar otra cosa, ¿no? Por lo tanto, todo va, ¿no? Todo lleva un lastre de confusión, de miedo, de estrés, de etcétera, etcétera, etcétera. Las creencias, los valores siguen siendo un mundo de ego, ¿sí? Por lo tanto, salir de ahí
implica entrar realmente en el potencial y en la esencia, y eso va a generar otras posibilidades distintas. Es ¿no? Estos intermediarios del futuro a los que apuntaba Whitmore, padre del coaching. Por lo tanto, más allá de un aprendizaje de primer y segundo orden, ¿no? De ir a las conductas o de ir a las creencias, valores, que está bien y es una buena intervención si la persona está alineada y no hay más, pero cuando estamos hablando de situaciones realmente problemáticas, que es como las que solemos tener, ¿no? Hoy en día, hay que ir a otro sitio, hay que ir a lo que nosotros llamamos un aprendizaje de tercer orden, luego lo veremos relacionado con otro modelo, para poder acceder a esta sabiduría. Y eso es lo que vamos a buscar también a nivel organizacional, ¿sí? Este sería el foco de trabajo. Por ejemplo, nosotros no hablamos de objetivos, aunque las organizaciones sí, por lo tanto es como atamos eso, ¿no? De alguna manera, pero lo que nos interesa es proceso para ir a este foco fundamental desde el cual puedan pasar realmente cosas distintas, ¿sí? Que podamos accionar, que el ser se pueda manifestar de otra manera porque hay un ser más completo y con más sentido, ¿sí? No es un ser muerto de miedo, reaccionando y lleno de síntomas que no llevan a ningún sitio y que cada vez se complica más la cosa, a nivel individual, a nivel organizacional y a nivel social, que está clarísimo, ¿no? Como lo tenemos ahora. Bien, por lo tanto, si tomamos la pirámide de niveles neurológicos de Bateson, volvemos a encontrar lo mismo. Entonces podemos intervenir a nivel de ambiente, está bien, ojalá podamos cambiar cosas de entorno, podemos intervenir a nivel de conducta, que bien cuando se puede, competencias, etcétera, acciones, y si eso está alineado, como decíamos, con lo más profundo, pues está bien, se sostiene. Podemos intervenir en las creencias y en los valores, ¿no? Hay distintas modalidades de coaching que ponen el foco ahí. Nosotros ponemos el foco en el nivel 1 y el 2, es decir, la identidad y la espiritualidad, el ser de la organización y el ser de la organización en su completitud, la espiritualidad entendida como la completitud, como la no dualidad, como la integración, como la armonización, como la suma. ¿Sí? Muchas veces hablamos de suma, hablamos de talento, ¿y qué estamos diciendo? Nosotros lo que estamos diciendo es que desde esta mirada, cuando hablamos de suma, hablamos de armonía, no hablamos ni de coherencia, ni de... porque las partes del ser son, las personas son, en un equipo cada uno es como es, y no necesariamente va a haber coherencia entre unos y otros, pero sí se pueden armonizar. Es la idea del director de orquesta, este yo consciente superior que organiza, ¿no? Desde esta pirámide, por ejemplo, el modelo, ¿no? Plantea siempre que en los niveles superiores, ¿no? En este caso 1, 2, ¿no? De arriba para abajo, es donde se organizan y se armonizan los niveles inferiores. Por lo tanto, ¿dónde intervenir? ¿Sí? Nosotros apuntamos directamente arriba como metodología, por así decirlo. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis comentar? Hablas de esencia de una organización. Se trabaja para llegar a una esencia colectiva. Si es así, se trabaja con las personas individualmente o colectivamente. Trabajamos con distintos niveles y lo óptimo ya sería introducir cultura de coaching. De forma que, claro, si las organizaciones son personas organizándose, si las personas están absolutamente fuera ¿no? de su esencia, desconectadas, desalineadas, neurotizadas, estresadas, confusas, competitivas, miedosas, difícilmente van a construir otra cosa más sabia. Por lo tanto, intentamos abordar los distintos niveles posibles. El nivel individual, el nivel de equipo, el nivel de sistema, el nivel de organización, dependiendo de cómo lo queramos ver, ¿no? Pero en cualquier caso, esa mirada de dimensiones múltiples, sistémicas, es lo que va a generar, lo que acaba generando este otro nivel, ¿no? de sabiduría organizacional. Ahora veremos lo que sería, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos lo impide? Como siempre, ¿no? Hay un ego
desde el que actuamos, que tiñe, ¿no? De exigencia, de estrés, de sufrimiento, de etcétera, etcétera. Ya lo sabemos, ¿no? Creo que no hace falta ahondar mucho, todos podemos reconocer nuestros egos y los egos, ¿no? Cómo van funcionando. Ego, personalidad, máscara, falsa identidad, eso que nos limita, el crítico interior, bueno, el saboteador en algunas líneas de coaching, llamadle como queráis. Ahora mismo no es mi idea entrar ahí exactamente, lo vimos un poco ayer y lo volveremos a ver cuando hablamos de eneagrama o cuando hablemos en la próxima también, ¿no? de la conferencia de amar, la herida, etc. Ahí entraremos un poquito más en lo que es el ego. Pero en cualquier caso, desde ahí no hay posibilidad de estar en contacto con el talento. El talento está en el potencial. Cuando trascendemos al ego, estamos en contacto, el ego se convierte en nuestro talento. Esa es la idea fundamental, porque es lo que mejor sabemos hacer, lo que más entrenado tenemos. Pero tiene que estar bien integrado, no tiene que excluir al resto del ser. En un equipo, por ejemplo, no puede ser que haya, ¿no? Alguien que domine y excluya al resto y a partir de ahí, ¿no? Al estilo antiguo, ¿no? Un líder, un directivo, un alguien, ¿no? Que impone más o menos participativamente, más o menos resonantemente su voluntad, ¿no? Y su hacer. Estamos hablando siempre de esta mirada sistémica. ¿Puedes explicar el trabajo a nivel espiritual en una organización? Es esto que estoy explicando, es decir, esta armonización, esta suma, esta integración donde ayudamos a trascender a los egos y al ego organizacional, ¿no? que es la suma y el efecto de todo ello, para que pueda haber armonía, para que pueda haber un nivel de conciencia superior. Este es el trabajo del que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, ¿qué entendemos por sabiduría? Y voy cosiendo todo esto. Dentro de las dos dimensiones en las que nos movemos los humanos, ¿no? Que sería el mundo de teoría, ¿no? De lo formal, de las ideas, del lenguaje, ¿no? En cuanto a estructura que da sentido a lo que hacemos, etcétera, etcétera, y el mundo de la experiencia, lo real, lo que ocurre, lo que al final sucede, diríamos que hay una bajada, que es donde están más las organizaciones en general, porque intentan, lo que decíamos, ¿no? Aterrizar esta idea, a veces del fundador, a veces del líder, del directivo, etcétera, etcétera, a la praxis. Es una bajada absolutamente pragmática, es una bajada yang, es el mundo de la consecución de objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso está perfecto, pero necesitamos la subida. En la subida está la ampliación de conocimiento, la intuición, lo invisible, el yang, el yin. Por lo tanto, necesitamos de las dos dimensiones para que haya un conocimiento profundo. Esto lo podemos atar con muchísimas cosas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con eneagrama para ver dónde está bloqueado cada ego, trabajamos con meditación, tanto shamatha como vipassana, ¿no? No solamente el mindfulness para la calma mental, sino sobre todo la vipassana para que haya claridad, para que uno pueda discernir bien dónde está confuso y qué no está viendo de lo que está ocurriendo. Bueno, trabajamos con muchas herramientas, bebemos de la psicología transpersonal, ¿no? En esta idea de este yo más grande, de la sistémica, bueno, etcétera, para generar este espacio de sabiduría integrador donde primero la organización se pone en contacto realmente con lo que ocurre, a partir de ahí se le ayuda a reflexionar, hacemos la subida para que pueda empezar a formalizar otra cosa que hasta ahora no existía y a partir de ahí es cuando empezamos a bajar, a propiciar la bajada al mundo real, pero solo si hay algo que ha subido de forma distinta. De hecho, no estoy diciendo nada extraño, es decir, así es como funcionaría un buen coaching. Primero hay la subida y fijaos que en las competencias de la ICF tenemos la presencia, tenemos la escucha, tenemos, ¿no? Hasta el final generar conciencia, estaríamos arriba, para luego poder empezar a bajar el plan de acción, etcétera, etcétera, que sería la bajada. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Acompañarlo en las organizaciones. Dicho de otro modo, sería facilitar que pasen a un mejor conocimiento de su mundo,
aún mejor, aún que aprendan a leer, que aprendan a no confundirse, ¿no? Como dirían los budistas, en esa vacuidad donde no hay conceptos colocados, ¿no? Donde no hay nada a priori, donde no hay expectativas, sino que me viene de mi experiencia real, bien analizada, por así decirlo, de forma que yo deje de reaccionar, que la organización deje de ser reactiva, sea pendular o sea rígida, y pase a un espacio de proactividad, sea flexible o consecuente. Es decir, el primer nivel es el mundo del ego, de expectativas, de miedo, de confusión, de una falsa intuición desde ego, donde el resultado al final acaba siendo que la cosa no fluye, que hay problemas, ¿sí? Que por muchas decisiones, por muchos cambios que hemos hecho, por mucha disciplina que hemos impuesto, por muchos valores que hemos colocado, por un no sé qué, ¿no? Puedo ser más pendular o más rígido, haciendo más de lo mismo, la cosa no fluye, ¿sí? Hay mal clima, los resultados no aparecen, la gente se queja, hay rotación, bla, bla, lo que sea, ¿no? Toda la sintomatología que puede tener una organización. Y sin embargo, desde la proactividad flexible y consecuente que implica estar en contacto con la sabiduría interior, organizativa, personal, directiva, del equipo, etcétera, lo que aparece es esta capacidad de liderazgo transformacional, donde yo puedo leer bien, tengo todas las herramientas, me las permito todas, introduzco flexibilidad cuando conviene o me mantengo consecuente cuando conviene. Y sé cuándo conviene. ¿Y cómo lo veo? Porque el resultado es bueno, porque la organización avanza. Cris, ¿podrías bajar el zoom de la presentación? La parte derecha no la puedo ver. A ver, a ver. La parte derecha de la pantalla no la puedo ver. Pues no sé muy bien a qué te refieres. ¿No se ve la pantalla entera cuando la comparto? Enar, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo bien, ¿eh? Y bueno, hay mucha gente que está poniendo que también lo ve bien. Vale, pues Mónica, me parece que tendrás que revisar tu visión de pantalla, a ver si puedes minimizar algo, qué es lo que te está pasando, porque los demás dicen que sí, que lo ven bien. Vale, estupendo. ¿Se entiende hasta aquí por dónde vamos y cómo intuís ya por dónde el coach puede empezar a focalizarse? Sí, perfecto. Vale. El desarrollo de la sabiduría permite recuperar la plasticidad esencial original, que es la base de nuestra adaptación como especie, para poder dar respuesta a entornos de alta complejidad e incertidumbre, accediendo a todo nuestro potencial, que es de lo que nos ocupamos los coaches. Del ego a la sabiduría, del ego a la autenticidad, entendiendo, ¿no?, como este ser no falseado, volver a la esencia que somos, a todos los niveles, ¿eh? En este caso organizacional. Esa es la idea de trabajo. Aquí tenemos la fase famosa de Whitmore. Los coaches han de tener el coraje de aceptar la grandeza de ser intermediarios del futuro en este sentido, ¿sí? Es decir, cómo no contribuimos a hacer más de lo mismo, cómo no caemos en los mismos bucles, películas, síntomas en los que está la organización. Y es complicado porque la organización es muy exigente y además paga bien. ¿Sí? Y por lo tanto quiere que entremos a hacer lo que ellos dicen, como ellos dicen, y para conseguir lo que ellos quieren. Entonces, me parece que aquí los coaches hemos de tener claridad en lo que hacemos, en cuál ha de ser nuestra intervención, para no seguir fomentando y colaborando a lo mismo de siempre. Llámale talento, llámale recursos humanos ahora o llámale gestión de no sé qué de personas después, cuando en realidad el fondo es el mismo. ¿Queremos motivación para que la gente trabaje más y tener más dinero o queremos coaching para que lo queremos colocar aquí o allá y no se queje, o queremos hacer un equipo, ¿no?, una coaching de equipos para que produzcan más y no nos toquen las narices y todos podamos tener más beneficios? Yo el otro día estaba dando clase a un grupo de ingenieros, ¿no?, de dirección de proyectos,
Y me estaban contando que había profes que les estaban diciendo que en las empresas el fin último, bueno, el único fin que hay es ganar dinero. Yo no sé cómo se estará sonando a vosotros, pero a mí todavía, a esto, o sea, que todavía haya miradas que dicen esto me asusta. Si estamos para ganar dinero y por lo tanto todo vale, y la ambición desmedida y el capitalismo está a la orden del día, entonces no sé qué estamos haciendo como coaches. Al menos nosotros no jugamos ese juego, ¿sí? Sino cómo poder ser más sabios para conseguir tener resultados distintos que sean satisfactorios para todos de forma sostenible. Y que dé felicidad o satisfacción o plenitud a las personas que están en esa organización y que contribuyen a una sociedad en una dirección determinada. Para mí, este es el futuro al que tenemos que apuntar, si no, no sé. Me decís por aquí, por favor, ¿puede decir si la presentación la van a colgar? Sí, la idea es colgarla y si podemos también el audio. Estamos grabando, si nada falla tecnológicamente, la idea es esta. Dice Cristina, completamente de acuerdo, me alegro. Bien, seguimos. Por lo tanto, ¿cómo sería una organización sabia? ¿Cómo lo puede facilitar el coaching? ¿Qué os parece? ¿Qué podríamos decir aquí? ¿Alguien tiene alguna idea? Venga, venga, que nos queda poco tiempo. Con autoconocimiento. Muy bien, ¿qué más? No escucho. No escuchas. Mira a ver si tu audio, ¿no? Porque me parece que los demás sí que están escuchando. Haciendo sabias a las personas de la organización. Estupendo. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? ¿Alguien ya interviene en esta dirección? ¿Ha hecho trabajitos interesantes? ¿Las organizaciones le han dejado? Definir cuál es la búsqueda de unos y otros, generando satisfacción a los integrantes. Y esto de la satisfacción, ojo, porque alimentar egos es más fácil. Alineada en valores. Bueno, a ver qué valores. La ambición es un valor, ¿eh? Ganar más dinero, más mucho y cuanto más mejor y pegando codazos a la competencia si hace falta. Es un valor. No sé yo si eso es más sabiduría. Escuchar las necesidades de los demás. Aplicando herramientas de inteligencia emocional, intra y personales y herramientas sociales. Los valores los determina la organización. Bueno, está bien, podemos cuestionarlo o no. Es decir, creo que ahí hay diferencias entre la consultoría y el coaching. Si ya les va bien todo y no hay que cuestionar el ser para desarrollar el potencial, está bien. Si hay algún tema, ¿no?, orientado a... O sea, es decir, la pregunta fundamental es, ¿para qué nos quieren como coaches? ¿Y cuál es nuestro trabajo? El planteamiento aquí es eso, ¿no?, generar esta sabiduría para llegar a un potencial distinto. Alimentar más de lo mismo, pues cada uno decida ver cómo hace la cosa. Trascender los egos, bien, ¿sí? O sea, la sabiduría está en un espacio más allá del ego. Valores y creencias están dentro del mundo del ego, esto no solo lo digo yo, ¿no? Ya es algo que es así. Por lo tanto, a partir de ahí, si está funcionando o no, si es más o menos sintomático, ¿no?, pues veremos cómo hacemos con eso. En cualquier caso, ¿cómo sería una organización sabia? ¿De qué estaríamos hablando? Pues son organizaciones de entrada que saben que no saben. Se apoyan en su ignorancia sabia, es decir, son permeables al aprendizaje de tercer orden, a revisarse en su esencia, en su ser, a aprender, ¿sí? Buscando cada vez un mayor contacto con su esencia y su misión. Por lo tanto, en este caso, en este sentido, serían integrativos de distintos valores. O sea, la diferencia entre los valores desde las creencias y desde el ego es que hay unos que están bien y otros que están mal. Mientras que cuando hablamos de esencia,
las cosas son, y tú puedes tener unos valores y yo otros, y no pasa nada. O sea, se trata de armonizar, y cómo llegamos a través de toda esa orquesta variada, completa, compleja, donde hay un piano que es piano, un violín que es violín, ¿no? Cada uno es como es, piensa lo que piensa, cree lo que cree, tiene el valor que tiene, da igual, ¿sí? ¿Cómo armonizamos eso? Esa sería la idea. Ampliar su conocimiento experto al mismo tiempo que se mantienen abiertos e integran la experiencia, de abajo a arriba que decíamos, orientadas al proceso, mientras manejan el cronos, sí, pero teniendo en cuenta el kairos. El kairos es el tiempo de proceso, de lo real, de lo que ocurre, no el que yo le marco porque a día tal ha de haber X objetivo cumplido sí o sí. Ya sé que lo que digo a veces es... necesita de explicación, y que a lo mejor suena a, ¿y esta loca qué está diciendo? ¿Sí? Bueno, si queréis, en la web del instituto, ¿no? De Ciencia del Instituto, que tenéis por ahí abajo, si vais a recursos, tenéis artículos, vídeos, bibliografía, un montón de cosas, ¿sí? Que podéis explorar y mirar y ver, ¿no? Autores ¿no? que hablan de todo esto y, bueno, etcétera, ¿no? Y más profundidad. Porque, claro, aquí, en el ratito que tenemos, la suelto, ya sé, ¿no? En plan bomba, de profundidad y dices, bueno, ¿y esto qué significa, no? Entonces, no es una cuestión semántica, hay contenidos detrás importantes que marcan diferencias sustanciales, ¿no? Y es un trabajo que hay que entender que estamos haciendo para poder, diríamos, abrirnos a esa posibilidad, ¿no? Entonces, los que estáis trabajando en otras líneas de coaching, estupendo, simplemente ved la posibilidad, ¿no? De que hay otros niveles de intervención que luego habrá que ver si os encajan o no, y cómo, y con qué tipo de cliente, etcétera, ¿no? Tenemos casi, bueno, 6 minutillos, así que voy a ir rápido a cositas que os puedan ir bajando a tierra, ¿no? Y, a ver, Ana, mostrándole sus defectos y fortaleciendo sus virtudes. Bien, tema interesante, porque no va de esto, ¿sí? Volveríamos a estar en el mundo del ego. Es decir, recordemos, la idea es la suma, la armonización, no hay defectos. Esa es otra bomba, ¿no? No hay defectos, no estamos desde el juicio, estamos desde el amar, estamos desde la aceptación profunda, estamos desde la armonización. Esa es la idea de generar sabiduría y potencial también en las organizaciones. Es decir, por ejemplo, cómo un coach, ¿no? desarrolla un equipo, desenmascarando al ego, a los egos individuales y el ego general, ¿sí? Identificar el propósito, dar espacio a esta integración y herramientas del coaching, las que sean, ¿sí? Esencial, porque estamos en esencial, pero da igual, las que cada uno tenga, seguro que serán estupendas, siempre que vayan a esta mirada. Y ojo con no ir a otras miradas desde el juicio, etcétera, etcétera, porque entonces nos saldríamos, ¿no? de desarrollar esta sabiduría. Cristina dice, es muy interesante lo que propones y estoy de acuerdo con la línea, pero ¿cómo llegas a los grandes egos de los grandes directivos? Tendrán que ser lo suficientemente humildes para aceptar que necesitan un cambio personal interno, ¿no? Efectivamente. Aquí tenemos una piedra angular importante y la gracia está, como decimos muchas veces, ¿no? También en desarrollo organizacional nos pasa, como en la consultoría, que hay también un trabajo de profundidad, hay organizaciones que no van a querer. Y ya está, igual que hay individuos, ¿no? Personas que simplemente jamás van a ir a un coach. O van a ir a un coach que les diga lo que quieren oír, ¿no? Y les engorden el ego y les digan lo más maravillosos y empoderados que podrían estar. Y bueno, ya sabéis que hay un crítico inflacionista y deflacionista, ¿no? El que te hunde en la miseria cuando no haces lo que cree que debes hacer y el que te eleva en la gloria para que hagas más de lo mismo infinitamente. Sería, al final, es los resultados que aparecen como son, o sea, qué tipo de organización, sociedad y vida tenemos, ¿no? En el nivel que sea. Y más las empresas familiares, que a veces son las complicadas. A ellos sí solo les interesa ganar dinero, lamentablemente. Por ejemplo, puede pasar, ¿sí? Pero no sé quién es peor, si estas familiares muy orientadas al dinero, porque es mi dinero, es mi familia, ¿no?
desde esos valores de la familia, de la lealtad, de no sé qué, o las grandes multinacionales con otros valores de mercado, de competitividad, de tal, ¿no? Bueno, déjate ir, ¿no? ¿Cuál es más difícil, ¿no?, de trabajar con ella? Lo importante es que de alguna forma hayan visto ya que algo pasa y haya una cierta inquietud por el cambio, ¿sí? Y ahí habrá que ver si empezamos por arriba o por dónde empezamos, ¿no? Los antiguos griegos comentaban, ¿no?, ya eran conscientes de que todo gobernante debería ser una persona sabia. Pues en sus manos tenía la máxima responsabilidad y creían que para ser sabio había que empezar por el autoconocimiento y el cuidado de sí. Y ojo, porque aquí hay una pieza clave para nosotros. Nosotros, y esto lo veremos más en la charla de la mar y las heridas, trabajamos con esta idea del cuidado de sí, pasar de estulto a sabio, de ignorante a sabio, del que no se ama al que se ama. Esto es algo que con el cristianismo lo acabamos perdiendo y nos quedó solamente el autoconocimiento, porque el cuidado de sí acabó enredado en una especie de egoísmo que no se podía permitir, ¿no?, porque uno es egoísta si se ocupa de sí mismo, cuando en realidad es la clave del sanar la propia herida, y la herida es el motor, la base que hace que se levante un ego y que se construyan los egos y por lo tanto todo se enrede. Así que el autoconocimiento sin la sanación de la propia herida, sin el cuidado de sí, sin el amarse a uno mismo, es imposible, ¿sí? Porque entonces lo que acabamos es engordando esa parte de mí, fortaleza, valores, que me gusta más, que le doy más importancia, que es mucho más mejor para no sé qué, desde mi mirada sesgada de lo que debería ser y lo que no debería ser para tener éxito, para conseguir eso a lo que yo le doy valor, etcétera, 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 y que me pone ya y me enfrenta con seguramente otras miradas distintas o personas que no me dejan llegar ahí o bla, 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 bla. No sé si se ve un poco por dónde voy. Sé que es complejo, sé que es profundo lo que digo, sé que no lo puedo decir en un minuto y quedarme tan ancha, pero lo que me interesa es que os vayáis con un baño de otra cosa para que cada uno explore si quiere. Esa es la idea. Bien, el equipo sabio, más de lo mismo, con miradas complementarias, interdependientes, en coliderazgo, desde la confianza, la compasión, la aceptación, la humildad. Entonces, ¿cómo vamos construyendo todo esto? Esta es, al final, la idea de fondo que tiene que ver con esta armonización. A ver, me voy a un sitio para cerrar que os deje algo sólido. Por ejemplo, trabajamos con eneagrama, pero claro, eneagrama también se puede trabajar de muchos sitios. Me puedo quedar con identificar a los egos para decir, mira, es que yo soy esto, tú eres aquello, entonces, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo y tolerarnos, ¿no? Y reforzar más que cada uno es lo que es. O puedo irme a otro espacio donde trasciendo estos egos, donde lo que hago, y ahí está la buena utilización, ¿no?, si seguimos los valores de la International Enneagram Association, donde el buen uso del enneagrama pasa por trascender a los egos otra vez e ir a ese espacio de esencialidad donde todos tenemos todo. Si es que al final la gracia es esta. O sea, ¿por qué estamos hablando de potencial en coaching y por qué estamos hablando de sabiduría y por qué estamos hablando de todo esto? Porque todos somos todo. Si es que es así de sencillo. Todos tenemos... a todos le podemos dar valor a las mismas cosas, nada es incompatible, todos tenemos todas las posibilidades de ser, todos tenemos la orquesta entera, ¿sí? Con sus peculiaridades de cada uno de los instrumentos, su mirada, sus creencias, sus valores y sus mundos, ¿no?, en cada uno de estos instrumentos, en cada uno de estos pequeños seres de los que estamos formados, ¿no? Como yo digo, somos multiesquizofrénicos, además de neuróticos y psicóticos, porque nos cuesta ver las cosas como son, ¿no? Por lo tanto, la gracia está en cómo integrar, cómo armonizar, cómo sumar, cómo cada uno pueda percibir realmente la completitud del ser que somos todos y la completitud del ser que acabamos formando entre todos. Es decir, a ver si tengo por aquí una, sí, más allá del desarrollo organizacional y del team building, ¿no? Se trata de
generar esta visión ¿no? Integral del ser que somos y que estamos en este momento trabajando y yendo desde la no dualidad a un sitio común, ¿no? Por eso nos hemos juntado al final para hacer algo, por eso nos estamos organizando. No es una organización que me obliga a hacer no sé qué y me tengo que alinear con ella, pero yo soy esto y esta es aquella, y el vecino quiere esto y yo quiero lo otro, sino que poder elevar la conciencia para ver que todos nos necesitamos, somos interdependientes, somos vulnerables, tenemos nuestros miedos y nuestras miradas, pero podemos ir más allá conjuntamente. Esa es un poco la idea de fondo en la que ir trabajando para generar sabiduría en lugar de ir engordando a los egos también organizacionales, ¿no? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, y al final, una de las grandes claves es tiene que ver con la pregunta, que es la base. O sea, podemos utilizar millones de herramientas, las que queramos, pero al final el coaching es pregunta mayéutica en la base de su hacer. Por lo tanto, ¿cómo hacerse sabias preguntas para descubrir sabias respuestas, ¿no? O sea, ¿dónde tiene que estar el coach? ¿En qué nivel de conciencia y de sabiduría de estar para poder acompañar un proceso de sabiduría? Nosotros trabajamos con esta mirada, ¿no? del ser coach desde la ignorancia sabia, desde el amar, que no es resignación, que no es dejar, no es laissez-faire, que no es, bueno, la empresa manda y que hagan lo que quieran y yo estoy ahí para mover 4 posits, ¿no? Con un metaplan. Pero eso es la labor de un facilitador de consultoría, pero no sé si es la de un coach, ¿no? Y estar desde ese espacio de humildad acompañando lo que surge, cogiéndolo, recogiéndolo con amor, ¿no? Para ayudar a generar este otro espacio de conciencia en la organización. Dice Toñi, si os sirve de algo os diré que un hombre al que considero muy sabio, mi padre, y que creó una empresa familiar y era líder nato, al que muchísima gente recuerda, incluidos sus clientes y trabajadores, tenía una frase que decía, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y todo el mundo la recuerda como una persona súper generosa. Bien, este yo, desde este cuidado de mí para poder cuidar a otros, es este espacio de cuidado de sí, este espacio de egoísmo sano, ¿sí? Donde no es un ego egocéntrico, ¿sí? Sino que es un yo consciente que es capaz de estar en ese espacio de sabiduría para generar sabiduría. Así de sencillo, ¿no? Lo que pasa es que a veces pues, nos confundimos, o también hay egos espirituales, por supuesto, ¿no? Aquí hay de todo en este mundo. Bueno, estamos en tiempo, así que por un lado, como siempre digo, no os creáis nada, experimentadlo, cada uno con sus clientes, desde su modo de hacer, desde su... simplemente os propongo que os abráis a cuestionaros, a revisaros y ampliar o no, o descartar definitivamente, o por lo menos tomar conciencia de lo que hacéis y de lo que queréis hacer, ¿no? Muchas gracias desde la ICF. Os dejo aquí también los datos por si queréis cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier aclaración. Las próximas actividades las tenemos toda la semana en webinar y el sábado es presencial. Y que en la web tenéis de todo y más. O sea, si alguien se ha quedado con ganas de profundizar, pues ahí tiene un montón de cosas. Yo siento la velocidad a la que a veces tengo que ir, que me encantaría contaros un montón de cosas interesantes y sé que pongo ahí no tengo el riesgo de poner algo que no se acaba de entender, ¿no? Pero prefiero ponerlo y que lo cuestionéis y lo reviséis a no ponerlo y que no haya un nuevo horizonte al menos con el que debatir, ¿no? Por lo menos. Qué pena que solo tengamos una hora, has tocado temas muy trascendentes, necesitaríamos más horas, pues sí. Ha sido un gran placer, ha sido muy interesante, muchas gracias. Bueno, igualmente, ¿no? Un placer para mí. Bueno, ya sabéis que esto no es un espacio para vender nada, así que yo no digo nada, pero en la web tenéis cosas y cualquier duda, cualquier profundización, cualquier historia, me pasáis un mail o lo que sea y ya está. Esto no se queda aquí, aquí hay más. Esto es una pequeña charla de una hora, pero hay muchos sitios en el mundo donde recurrir, ¿no? Para seguir profundizando. Vale, ¿alguna pregunta que queráis hacer que haya quedado en el tintero?
Muchas gracias también a todos, gracias, me alegro que os haya gustado. Muy interesante, excelente, vale, estupendo, un placer, yo también. Muy bien, pues lo dejamos aquí si os parece y los que nos veamos en próximos días, pues ahí estaremos. Un abrazo. A ver, muchas gracias, me he dejado con las ganas de experimentar y ahondar más, ahora probablemente contigo vía mail, ¿vale? ¿Dónde colgaréis las diapositivas? Bueno, no lo sé todavía, pero no os preocupéis porque tenemos vuestros datos y los que habéis asistido, así que la información acabará llegando. Y si veis que esta semana es de locura, yo creo que no, pero a partir de la próxima, dadnos, yo qué sé, 2 semanas. Si veis que no os ha llegado, nos lo decís, ¿eh? Luego también los que tengáis que pedir los créditos de formación continua de la ICF, no os preocupéis tampoco porque nosotros tenemos los datos de los que habéis asistido y esto ya lo pasamos directamente a la ICF para que os envíen los certificados. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues un abrazo, namaste, y que la sabiduría os acompañe, como decimos siempre por aquí. Un abrazo.